Buen día hermanos, quería compartir el devocional de hoy. Les invito a buscar en sus Biblias Isaías capítulo 10. Continuamos con los devocionales en el libro de Isaías. Ya habíamos empezado el capítulo 10 en el devocional anterior, donde vimos el poema de la mano extendida. La mano de Dios es extendida no para cuidar, sino para castigar a Israel y a Judá. Uno por no confiar en Dios y haber hecho pacto con los asirios, y el otro por andar en sus pecados y aliarse con los sirios para atacar a Judá. Leamos Isaías capítulo 10, versículo 5, dice así: Oh Siria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes, ¿no son todos reyes? En esta porción podemos ver cómo Dios utiliza a la nación de los asirios para cumplir con sus propósitos. Hay una frase fuerte pero muy real: Dios usa el mal para cumplir sus propósitos. Y es así, Dios no crea el mal, pero sin duda vemos cómo Él usa el mal para su propósito. Podemos verlo esto en el exilio babilónico con su pueblo. Podemos ver cómo Dios utilizó a Satanás también para cumplir su propósito en Job. La Biblia también cuenta cómo Dios utilizó las naciones alrededor de Israel para trabajar en el carácter de su pueblo. Esto lo podemos ver en el libro de Jueces. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos ver los líderes religiosos y a los romanos llevando al Señor a esa cruz sangrienta donde tuvo que entregar su vida por nosotros. Entonces podemos ver que Dios no hizo el mal, no los hizo a esos que mencionamos, pero sí Él los dirigió para hacer su voluntad. Sin embargo, el mal cosecha las consecuencias y el castigo por esa maldad. Por eso Dios iba a utilizar a esta nación, a los asirios, para castigar a su pueblo rebelde, pero por su maldad ellos también serían castigados por Dios, y esto lo haría con los babilónicos. Por eso esta porción comienza con "Oh Asiria", o como dicen otras versiones, "Ay de Asiria, vara de mi ira". Ellos fueron herramienta en las manos de Dios, pero sin embargo fueron responsables por sus obras. Y esto nos tiene que llamar la atención, porque Dios puede utilizarnos de la manera correcta, en santidad, en obediencia, o puede también usarnos estando en pecado, haciendo su voluntad, pero Él va a tratar en su debido tiempo con nuestro pecado, trayendo las consecuencias de lo que hacemos. Este pueblo, como leímos, obviamente no reconoció que estaba siendo usado por Dios, sino que ellos, llenos de orgullo, pensaron que eran superiores a las demás naciones. Esta profecía de cuando Dios usa a la nación de Asiria contra su pueblo se cumple en Isaías capítulo 36. Les invito a leer todo el capítulo después, pero en él vamos a encontrar que el rey Sennacherib toma ciudades fortificadas de Judá y luego envía al Rabsacés con un ejército y le dice al pueblo que no le crean a Ezequías, que estaba gobernando. Le dice: no le crean a Ezequías cuando él les diga que confíen en Jehová. Y dice el versículo 18, ¿acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? Este rey todo orgulloso, y el pueblo también, se enfrentarían nuevamente a un Dios y a una nación, pero en esta oportunidad se toparían con el Dios verdadero. Por eso en el versículo 12 del capítulo 10, Dios deja en claro que Él, una vez que haya usado a Asiria para su propósito, Él castigaría la soberbia del corazón del rey de Asiria. Y esto también lo podemos ver cumplido en Isaías capítulo 37, donde Ezequías hace llamar a Isaías y Dios le dice a través de su profeta: no temas, no temas por las palabras que has oído. Versículo 6. Y en el versículo 33 Dios les dice: no entrará a esta ciudad, este rey Sennacherib, ni siquiera va a tirar una flecha. Ellos simplemente tenían que confiar en Dios, cosa que Acaz no había hecho,
¿sí? Por eso estaban siendo castigados. Y Ezequías y el pueblo tenían que ahora confiar en Dios. Dios le da nuevamente otra oportunidad. Y entonces vemos en Isaías 37, versículo 36 al 38, dice que y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Y nos dice que el rey Sennacherib tiene que volver a su pueblo humillado, ¿sí? Y es asesinado por sus hijos. Volviendo a Isaías capítulo 10, en el versículo 15, Dios utiliza metáforas para hablar acerca del corazón del rey de Asiria. Y Dios lo que le está diciendo: ¿de quién es el poder? ¿Del hacha o del que usa el hacha? ¿De quién es la fuerza? ¿De la sierra o del que usa la sierra? Este rey, que era tan orgulloso, terminó siendo humillado por Dios, pero después de haber cumplido con su propósito. Sin lugar a dudas, esta es una profecía, una luz para un tiempo que vendría de oscuridad, porque no nos olvidemos que Dios le estaba diciendo a su pueblo que Él iba a castigar a su pueblo utilizando a esta nación de Asiria, por confiar en ellos, por hacer pacto con ellos, en vez de confiar en Dios. Aún así, Él cuidaría de un remanente. Por eso leemos en el versículo 20 de este capítulo 10, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Dios finalmente cumplió su propósito. Él terminó corrigiendo el mal de su pueblo. Dejaron de confiar en los demás y confiaron solo en el Señor. Esta historia me hace meditar y pensar que muchas veces es verdad, Dios permite que pasen situaciones difíciles, pero lo hace para sacar de nosotros el orgullo. Él quiere que nos humillemos delante de Él y que confiemos solamente en Él. El orgullo nuestro le dice a Dios: no te necesito, yo puedo solo. Y es terrible para nosotros. Pero como somos sus hijos, Dios no nos deja en esa condición, sino que Él va a buscar que nosotros seamos humillados y que nosotros podamos confiar solamente en Él, y solamente ahí seremos más que vencedores. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, es un texto muy conocido, pero debemos vivirlo a diario para sacar el orgullo de nosotros y depender y confiar solamente en Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me acordaba también del texto en Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, o otra versión afligido, para que aprenda tus estatutos. Muy a menudo tenemos que buscar en nosotros todo rasgo de orgullo o soberbia, todo aquello que nos hace confiar en nosotros, y apartarnos de esa falsa confianza y confiar solamente en Dios. Hay muchas cosas que nos generan ansiedad, pero es porque confiamos en nosotros o en las cosas que vemos, en nuestras limitaciones. Pero tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Espero que haya sido de bendición y que tengan un bendecido día.